Muy buenas. En este vídeo vamos a ver la contabilidad de las rentas escalonadas. Pues esto lo vamos a ver con el examen de inspección convocatoria 2021 que se hizo el 8 de octubre del 22. O sea, hace nada, 5 o 6 meses, a fecha de grabación de este vídeo. Bueno, pues la pregunta 2 nos cuenta lo siguiente. TI SA, Sociedad Anónima, que a partir de ahora diré TISA, para no decir TI todo el rato, pues nos cuentan que TISA se dedica a alquilar y vender grúas torre, nuevas y usadas, que es distribuidora, que algunas las destina a la venta, otras al alquiler, que en enero del año 5 firma con la empresa Sociedad Anónima LUSA un contrato de alquiler de grúas por 4 años, que tiene esos cobros. Vale, luego también nos dicen que en junio del año 5 un arrendatario que tiene un contrato operativo, negocia con TISA la compra de las grúas, bueno, nos dan un montón de información de TISA. Entonces, claro, nosotros nos leemos todo esto y decimos, a ver qué se nos pedirá. Será de TISA, porque si no, ¿por qué me cuentan toda esta película? Vale, pues cuando llegamos a la pregunta, vemos que nos están pidiendo contabilizar en la sociedad arrendataria, o sea, en LUSA, para que veáis cómo juegan con los opositores en el examen. Es decir, hay que tener muy claro no solamente la información que nos dan, sino sobre todo qué nos están preguntando. Y este es un claro ejemplo de intentar al principio descentrarnos para un poco hacernos caer en el error. Pero bueno, también es útil porque así en la vida real esto pasa. El cliente llega, te cuenta una película de la leche y luego te dice la pregunta no tiene nada que ver con lo que te ha contado. O sea que bien. El examen yo creo que mide el conocimiento bien. Vale, pues lo que nos dicen es, mira, cógete el arrendamiento que te había contado antes, ponte en lugar del USA y sabiendo que el interés incremental es del 8%, que el interés incremental es simplemente el coste de financiación de un activo, ¿vale? Eso ya veremos por qué nos lo da. Nos dice, mira, primero, indícame la diferencia en el importe del gasto por arrendamiento que registra cada año, teniendo en cuenta el efecto financiero y no teniéndolo. Y luego, hazme la contabilidad teniendo en cuenta el efecto financiero por el año 6. Vale, nosotros lo vamos a hacer todo. Independientemente de que nos pregunten un poquito, vamos a hacer la contabilidad de todo y las diferencias de todo. Vale, pues al final, con toda la película que nos ha contado el enunciado, esto es el resumen. Que el USA alquila una grúa y que paga estos importes en estos años. Entonces, bueno, pues aquí lo tenemos. Entonces, primero, sin efecto financiero. Vamos a ver. Esto es principio de devengo puro y duro. Los hechos hay que contabilizarlos cuando se produzcan, con independencia de cuándo se cobren o paguen. Y aunque yo tenga un año en el que pago 9.000, otro 10.000, otro 11.000 y otro 12.000, al final es un gasto que se devenga de forma constante, porque el alquiler de las grúas lo hago por 4 años. Entonces, sin efecto financiero, esto es muy fácil. Hago el promedio de los 4 años, me sale una renta de 10.500 cada año, y esos 10.500 es lo que voy a contabilizar como gasto. Y la diferencia con los pagos, pues lo tenéis en la tercera columna. Vale, aquí lo tenéis resumido, por si a alguien le resulta más fácil de forma visual. Y los asientos, aquí los tenéis todos juntos. En el año X5, cuando llega a final de año, tengo un gasto de 10.500, un pago de 9.000 y la diferencia es una deuda que tiene el USA con TISA de 1.500 euros. Llega el año X6, otra vez el gasto 10.500, siempre va a ser igual. El pago es de 10.000 y por tanto la deuda con TISA es de 500. Llega el año X7, bueno, mejor dicho, a final de año X7, el gasto es de 10.500, pero el pago es de 11.000. Y por tanto, ¿qué hago? Pues reduzco la deuda que tiene el USA con TISA. Y ya el último año, el gasto de 10.500, pago 12.000 y 1.500 es la reducción de deuda. ¿Con esto qué he hecho? Pues simplemente coger el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, cojo el gasto y lo distribuyo de forma uniforme en todos los ejercicios y ya está. Vale. Sin efecto financiero es fácil. Con efecto financiero, vale. Aquí es donde viene lo complicado. Entonces, para hacer esto bien, nos tenemos que imaginar un préstamo francés, es decir, de cuota constante. Tenemos que hallar un préstamo francés equivalente
a ese contrato de arrendamiento que nos está dando el enunciado, la cuota constante de ese préstamo francés va a ser el gasto por arrendamiento y la diferencia entre lo que pago y el gasto va a ser una deuda que se genera con TISA y que va a devengar intereses. Así dicho, yo no lo entendería. Por tanto, vamos a ver cómo se hace. Vale, lo primero, nosotros somos el gordito este que se está viendo al espejo y dice, oye, yo aunque soy un contrato de arrendamiento operativo, voy a intentar parecerme al del espejo, que es un préstamo francés. Vale, pues vamos a intentar o vamos a calcular un préstamo francés equivalente a ese contrato de arrendamiento operativo. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, cogemos todos los flujos de caja, los descontamos al momento inicial. Nos da un valor actual, es decir, un valor a principios del año 5 de 34.459,23. Vale. Y ahora lo que hago es simplemente ese valor actual lo convierto en un préstamo de cuota constante con la fórmula habitual de matemáticas financieras y me da 10.403,96. El tipo de interés que utilizo es el que hemos dicho al principio, el 8%, que es el tipo de interés incremental. Vale, pues ya tengo que si yo a final de año pago, o mejor dicho, tengo un gasto de 10.403,96, eso es un préstamo con cuota constante equivalente a mi contrato de arrendamiento financiero. ¿Vale? Y ahora viene un poco la parte, bueno, es ingenioso cómo se contabiliza esto. Vale, me voy al final del año X5, ¿vale? 31 de diciembre de X5 y digo, he pagado 9.000 euros. Mi gasto son 10.403,96. La diferencia es lo que me está financiando TISA por pagarle 9.000 y no 10.500 o 10.400, ¿vale? Entonces, la diferencia son 1.403,96, que eso es como si fuese una deuda, porque, oye, es que TISA me está dejando que le pague al principio menos, entonces me está financiando los 1.400 euros, ¿vale? ¿Qué tipo de interés se ha devengado en este momento? Pues en este momento nada, porque a 31 de diciembre es justamente cuando pago menos de lo que es el gasto. Por tanto, a 31 de diciembre del año 5 no hay ningún interés que se pueda devengar. Vale. Ahora nos vamos a ir a final del año 6, al 31 de diciembre del año 6. Lo primero, esos 1.403,96 han devengado un interés. Simplemente me cojo ese importe, lo multiplico por el 8% y me da 112,32, que son los intereses devengados por haberle pagado a TISA en el año X5 9.000 en lugar de 10.403,96. ¿Vale? Vale. Ya tengo los intereses. Y ahora digo, bueno, pero es que en el año 6 yo le he pagado a TISA 10.000 euros cuando mi gasto por arrendamiento son 10.403,96. ¿Cuál es la diferencia? 403,96. ¿Y eso qué es? Mayor importe de la deuda con TISA. Entonces, yo ahora sumo los 1.400 que le debía a final de del año 5, más los intereses que no le he pagado, más la diferencia generada a final del año 6. Sumo todo eso y me da 1.920,25, que es como si fuera mi deuda con TISA. Vale. Año 7, 31 de diciembre. Hago exactamente lo mismo. Cojo esos 1.920,24 y lo multiplico por el 8%. Me da 153,62 euros. Eso es lo mismo, los intereses que se han devengado por tener una deuda con TISA. Y ahora digo, ojo, vale TISA, pero es que yo ahora te estoy pagando 11.000 cuando mi gasto por arrendamiento serían 10.403,96. Por tanto, es como si te estuviese devolviendo esa deuda que tengo contigo. Esa diferencia, de 596,04 son el pago de la deuda. Por tanto, 1.920,24 más 153,62 de intereses menos 596,04 me dan
1.477,82, que es como si fuese mi deuda con TISA a final del año 7. Y ya por último, ese importe, 1.477,82, lo multiplico por el 8%, me da 118,23 y esos son los intereses, ¿vale? TISA, que te he pagado 12.000 euros cuando el gasto son 10.403,96. La diferencia es menos deuda que te debo, ¿vale? Pues resto 1.596,04. Y ahora, 1.477,82 más 118,23 menos 1.596,04 me dan 0. ¿Por qué? Porque lo hemos cuadrado, o sea, porque tiene que ser así, claro. La diferencia al final del periodo tiene que ser 0. Yo a TISA ya no le puedo deber nada. Y ahora, lo que aquí nos importa es que la cuota del préstamo francés, como hemos dicho, es el gasto por arrendamiento. Y los intereses es un gasto financiero. Así que lo que hemos hecho es decir, oye, TISA, tú no me estás arrendando la grúa únicamente, tú me estás financiando. Como me estás financiando, yo tengo un gasto financiero que te tengo que reconocer. Eso es lo que hemos hecho cuando tenemos en cuenta el efecto financiero en un arrendamiento operativo, con cuotas crecientes. Vale, pues ahora vamos a ir contabilizando cada uno de los apuntes. Empezamos por el año 5. Reconocemos como gasto los 10.403,96, pagamos 9.000 euros y contraemos una deuda con TISA de 1.403,96. Ese es el asiento de abajo. Intereses, como no tenemos, no devengamos gasto financiero. Nos vamos al final del año 6. Intereses 112,32, que es un gasto financiero, intereses de deuda, y mayor deuda con TISA, 112,32. Y luego reconocemos el gasto por arrendamiento, 10.403,96, quitamos lo que hemos pagado, 10.000 euros, y la diferencia es mayor deuda con TISA. Final del año 7, contabilizamos los intereses, esto siempre lo mismo. Pagamos 10.400, tenemos un gasto por arrendamiento de 10.403,96, pagamos 11.000 y la diferencia es menor deuda con TISA, es decir, ahora va en el debe, la deuda, porque la estoy cancelando. Y por último, en el año X8, o mejor dicho, a final del año X8, reconocemos los intereses, 118,23, reconocemos el gasto por arrendamiento, 10.403,96, pagamos 12.000 y con eso dejamos saldada nuestra cuenta con TISA. Vamos a comparar la contabilidad de efecto financiero y no efecto financiero. Esto es importante para entender cómo nos puede afectar esto. Sin efecto financiero pasan dos cosas. La primera, siempre reconozco el mismo gasto de forma constante a lo largo de 4 años. Y también pasa otra cosa muy importante. Ese gasto es operativo al 100%. Es un gasto de explotación, ¿vale? 42.000 euros, gasto de explotación. Con efecto financiero, lo primero es que mi gasto no es constante, sino que va creciendo con el paso del tiempo, con lo que al principio me doy menos gasto y al final me doy más, ojo. Y tengo dos tipos de gasto. Tengo un gasto operativo de 10.403,96 todos los años, pero también tengo otro gasto, que es un gasto financiero, que no va a mi cuenta de explotación, ¿vale? En total siempre suman 42.000 euros, pero como veis, el momento temporal del devengo de los gastos y la clasificación de ese gasto varía. Ahí lo tenéis. ¿Y qué efectos produce una contabilización u otra? Pues sin efecto financiero, lo que voy a tener es un mayor gasto de explotación. Por tanto, voy a tener menor resultado de explotación. Voy a tener un menor EBITDA, porque como sabéis, el EBITDA, los intereses los quita. Por tanto, si todo va a la explotación, el EBITDA me baja. Y aquí, muy importante, si vuestra empresa, esto ya no para los opositores, sino si alguien me está viendo más allá de ello, si vuestra empresa tiene limitado los gastos financieros, o mejor dicho, tiene limitada la deducibilidad de los gastos financieros, contabilizar sin efecto financiero le beneficia. ¿Por qué? Pues porque no hay efecto financiero que se reconozca, por tanto, no afecta la limitación de los gastos financieros, ¿vale? Eso es la parte de arriba, sin efectos financieros. Vamos a ver la parte de abajo, con efecto financiero. Pues oye, como hay una parte que me lo llevo al resultado financiero,
mi resultado de explotación sube, mayor resultado de explotación. Como me sube el resultado de explotación, también me sube el EBITDA, porque como en el EBITDA le quito los gastos financieros, pues estos fuera. Ojo que como mi empresa esté con limitación de gastos financieros, esto le afecta y puede que no se... Y puede ser que esos gastos financieros que produce el arrendamiento operativo se los limite fiscalmente la norma. No se puede deducir todos, ¿vale? Y luego, una cosa que para el examen os va a venir genial es que la resolución del ICAC que regula esto dice que contabilice con efecto financiero si tiene importancia relativa. Por tanto, yo puedo salvar la contabilidad con efecto financiero si no tiene demasiada importancia relativa. ¿Cuándo va a tener esto importancia relativa? Pues aquí lo que me he hecho ha sido 3 cuadros. El primer cuadro es tal cual lo plantea el ejercicio de inspección, el de arriba del todo. Ahí, como vemos, el gasto es, si lo pusiéramos constante, de 10.500 y al principio pago un poquito menos, pero tampoco mucho, y al final pago un poquito más, pero tampoco mucho. Entonces, bueno, esa distribución genera un gasto financiero de 384,16. ¿Eso sobre 42.000 euros tiene importancia relativa? Bueno, podríamos verlo. Igual no. Segundo supuesto, la parte de en medio. Mucho más extremo. Al principio pago muy poco y al final pago muchísimo. Aquí es muy defendible que el arrendador no solamente me está prestando la grúa, también me está haciendo de prestamista, que me está financiando un montón de dinero, que me está dejando usar la grúa 4 años pagando casi todo al final por 36.000 euros. Entonces, esta operación ya no es una operación únicamente operativa, es una operación también financiera. Y como veis, los gastos financieros son casi de 4.000 euros. Aquí sí que el principio de importancia relativa yo creo que no te permite salvar la contabilidad con efecto financiero, ¿vale? Y luego tenemos, al final, el caso contrario. Oye, es verdad que mis rentas son crecientes, pero muy poquito. Pago 10.200, luego 10.400, luego 10.600 y luego 10.800. Pues ahí mi gasto financiero es muy reducido, son 76 euros sobre un contrato de 42.000. Aquí parece que el prestamista tampoco es que me esté haciendo una operación de financiación extrema ni nada, ¿no? Simplemente me está dejando las grúas y por incentivar un poquito, pues deja que le pague al principio un poquito menos y luego un poquito más, pero tampoco me está financiando de forma grandiosa. Entonces aquí yo veo obvio que el principio de importancia relativa te permite contabilizar sin efecto financiero, ¿vale? Entonces, bueno, lo que tenéis que ver de cara al examen es que si las rentas están muy próximas a la media, ahí podéis decir, oye, por importancia relativa, esto lo hago sin efecto financiero. Fijaos todo lo que os ahorráis. Yo eso lo hice en el último. Si están muy dispares, pues ya no lo podéis defender, ¿vale? Ahí os pongo las consultas que tratan de esto. Son las 2 primeras consultas que os pongo ahí. Vale, también os cito un artículo de Labatut, que Labatut es una persona que fue mi profesor, a la que yo admiro, pero en ese ejercicio se equivoca al hacerlo. Entonces os lo pongo para que veáis cómo no se hace, ¿vale? Como dice Labatut, en ese link que os paso, no es correcto. Os lo pongo ahí para que lo tengáis precaución. Repito, toda mi admiración a Labatut. Como hace 10.000 artículos al año, en alguno se equivoca. Como nos pasaría a todos, no solamente en uno. A mí me pasaría en 400. O sea, que a él le pasa en uno solo, demasiado poco es. Y luego pongo el memento contable en el marginal 3.138, que ahí es como si se contabiliza. Lo que pasa es que el memento contable lo explica que es para... Bueno, pero lo explica bien, Memento contable, no memento plan general contable. Entonces, si os metéis en el memento contable, ahí lo tenéis. Bueno, pues por mi parte eso es todo. Os dejo el link de la academia por si queréis ver más material, que hay más vídeos disponibles. Y os dejo también mi mail por si tenéis dudas respecto a lo que acabamos de ver o por si queréis preparar conmigo el segundo ejercicio tanto de inspección como de técnico de Hacienda. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.